Bueno, excelente. Pues igualmente un gusto estar con ustedes el día de hoy, aunque tenga que ser por este formato, pues digamos más en remoto. Pero bueno, encantado de presentarles el día de hoy la iniciativa Weaver que hemos desarrollado en conjunto con NTT Data desde Everis, en donde la intención del día de hoy es hacer una presentación exactamente de qué es lo que compone Weaver, de dónde nace esta iniciativa y uno de los múltiples casos de éxito que ya tenemos trabajando con ella. Entonces, pues bueno, por ir a ello. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace Weaver? Y esto es importante. Weaver nace como una iniciativa que lo que busca es agrupar diferentes tendencias que nosotros empezamos a ver, los diferentes retos que tienen las empresas de transporte y distribución, aunque realmente es un concepto, es un paraguas bastante amplio que engloba cualquier o que sería aplicable a cualquier empresa de gestión de activos, y nace con la intención de poder entender cuáles son los diferentes elementos o los diferentes bloques que se están desarrollando y que se manejan mucho en todos estos, en este contexto de transformación digital. Y entonces entender estas diferentes tecnologías, en qué momentos son aplicables, hacia qué nos deberían de llevar, y nosotros podemos pensar en tres grandes bloques: en el diseño y la gestión de estos activos, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar, por ejemplo, en la autonomía de la operación y en el mantenimiento de estos activos, y por último, en la conectividad que pueden tener. Y vemos cómo nosotros, a través de diferentes tecnologías, diferentes capacidades, podemos ir transformando la operación en su conjunto, y es más, el diseño de los propios activos, para ir logrando beneficios en torno al CAPEX y al OPEX en diferentes momentos. Este es un poco el contexto de donde nace Weaver. Y entonces, Weaver lo que pretende es agrupar una serie de cosas que se dividen en tres grandes bloques: una visión, una metodología y un portafolio de productos y servicios. La visión es lograr la excelencia operativa, otra vez, como ya decíamos, mediante una serie de tecnologías y capacidades, pero bajo un elemento de constante transformación estratégica. Entonces, no es una visión sesgada lo que el día de hoy o lo que una visión a 5 años se tendría que hacer, sino que Weaver constantemente va refrescando casos de uso, va teniendo y va agregando nuevas capacidades y se va incorporando y se va adaptando a la forma y al reto específico de cada uno de los clientes. Que esto nos lleva al desarrollo de una metodología propia de Weaver. Entonces, dado que esto se desarrolló de la mano de NTT Data, se han utilizado algunos conceptos, por ejemplo, como algo que nosotros llamamos Takumi. Takumi dentro de Weaver es una forma de llevar a cabo las diferentes prácticas que ya son bien conocidas en la industria, como puede ser Design Thinking, como son principios Lean, para desarrollar todas estas metodologías con una gran visión. Y esa gran visión es que haya una experiencia constatable por parte del negocio, es decir, que se conozca el negocio, la realidad operativa, las frustraciones, el día a día de este posible cliente, ¿no?, con el que hemos trabajado, con los que lleguemos a trabajar, y que además se tenga esta experiencia, pues un poco más de la consultoría y de las propias tecnologías que queremos implementar, para que esto vaya siempre de la mano y muy bien acompañado, ponderado, por decirlo así. Y por último, un portafolio de productos y servicios, que la intención de este portafolio, que hemos dividido en 5 grandes bloques que explicaré brevemente, es poder atacar cualquier tipo de necesidad o cualquier oportunidad que pudiese surgir, sin citar específicamente a una solución, a una aplicación o a un servicio, sino que mediante un esquema de trabajo se puede abordar prácticamente cualquier reto. Y ese es justamente el principio, el bloque principal de Weaver: el poder hacer soluciones que ya nosotros agrupamos bajo el concepto Build to Order, en donde no partimos de una base completamente establecida, sino que a través del entendimiento de un caso de uso o de un reto, lo que genera Weaver es una capacidad para gestionar los datos, para lograr la captación de información
de diferentes elementos, puede ser sensorización, podemos hablar de Industrial Internet of Things, podemos hablar de una IoT más convencional, podemos hablar de sensórica en diferentes componentes de una empresa de distribución o de transporte, o inclusive hablamos, por ejemplo, de generación, si lo queremos ver así. Y entonces es transformar toda esta inteligencia que me está viniendo dada por, perdón, transformar toda esta información que me está viniendo dada por esta sensorización que se está haciendo por fuentes públicas, por datos privados, y entonces tratarla de diferentes maneras para obtener un principio o para obtener un beneficio agregado. Y entonces este beneficio agregado es el que nosotros logramos a través de este concepto de soluciones de Weaver, de BTO Solutions, Build to Order. Entonces, el día de hoy vengo específicamente a comentar un caso de éxito que hemos tenido utilizando lo que se llama Perception Handling. Perception Handling es uno de estos 5 patrones en donde se recaba cómo realizar un flujo para extraer datos de la operación, es decir, digitalizar de cierta forma operaciones que de otra manera serían pues análogas, por decirlo así, y después, una vez digitalizada y una vez con un entendimiento de cómo se tiene que tratar esa información, hacia dónde se tiene que llevar, con qué sistema se puede explotar, tratar y qué beneficio queremos hacer con ella, entonces logramos diferentes casos de uso que pueden ser aplicables para una serie de activos. En este caso hemos utilizado Perception Handling en el mundo de las subestaciones eléctricas. Y entonces, a través de una experiencia en concreto, por ejemplo, con una empresa que no solamente se dedica a la distribución eléctrica, sino que también lleva algunos componentes de transporte, hemos logrado hacer este despliegue de Perception Handling en donde utilizamos 2 grandes componentes. Un motor de inteligencia artificial que se usa para el análisis de señales de audio y otro motor de inteligencia artificial empleado para el análisis de señales de imagen, ¿okay? Que pueden ser capturadas a través de fotografías o a través de video. Y lo que nosotros realizamos otra vez, regresando a este análisis de la información, captura, análisis, explotación y traducción de la información en elementos que nos aporten valor, es que a través del despliegue de Weaver, utilizando Perception Handling, se logró establecer una serie de sensores en diferentes subestaciones, alrededor de 1,300 subestaciones, en donde se empieza a recolectar audio del funcionamiento de ciertos equipos e imágenes también de cómo están y cómo se encuentran estos activos a lo largo del tiempo, a lo largo del año. Claro, con una recurrencia muchísimo mayor a la que se tendría si solamente contamos con, por ejemplo, inspecciones visuales o un esquema de mantenimiento más tradicional. Y entonces, agrupando toda esa información de manera simultánea para todo este número, este gran parque de subestaciones, mediante la inteligencia artificial lo que podemos hacer es empezar a describir cuál es el estado real de todos estos activos y empezar a crecer además esos motores de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que llegamos? Pues llegamos a la identificación de diferentes elementos, como puede ser un derrame de aceite, como puede ser la detección de un estado de oxidación en un elemento, como pueden ser daños en bardas perimetrales, también, por ejemplo, digitalizar elementos análogos, como puede ser la detección de luces o la lectura de ciertos elementos, como puede ser un medidor, ¿no? Hasta llegar a más cosas, como puede ser después incorporar otras fuentes que nos puedan dar imágenes, ¿no? Inclusive yendo más allá de las cámaras en una subestación o del uso de drones, hasta llegar, por ejemplo, a hacer cosas vinculadas a la imagen satelital. En este sentido, vemos, por ejemplo, en el caso de las subestaciones, cosas muy en concreto que fueron diferenciales para este cliente, como por ejemplo la detección de derrames de aceite, en donde esto antes iba de la mano de algunas inspecciones visuales que se hacían con cierta frecuencia, la detección de sonidos que nos dan la capacidad muy específica de detectar cuando un componente de algún activo está teniendo un comportamiento erróneo,
la digitalización de lecturas que ya está interconectada con otros sistemas en donde esas lecturas ya se generan ahora de manera automatizada, y una gestión, por ejemplo, de riesgos y de personal en donde se detecta cuando hay elementos que no deberían de estar presentes ahí. Entonces, en este sentido, se han explorado toda una serie de casos de uso, se han implementado muchos de ellos y se sigue trabajando en concreto dentro de Weaver en crecer todo este tipo de experiencias y el agregar mayores capacidades de sensorización y de explotación de los propios datos. Entonces, por mencionar más cosas en las que estamos trabajando actualmente, por ejemplo, en la incorporación de estas capacidades a las redes de baja tensión para la inspección de diferentes elementos en la baja tensión. Inteligencia además que nos permita pasar no solamente del mantenimiento reactivo, sino empezar a tener componentes predictivos y transicionar hacia un mantenimiento que pueda ser completamente prescriptivo, ¿no? Entonces aquí vemos cómo empezamos a llegar hacia lo que sería el ideal de los digital twins, ¿no? Los gemelos digitales, en donde nosotros, gracias a la sensórica que tenemos, la interpretación con alto grado de detalle de esa sensorización y de esos datos que gestionamos desde el campo, y que después podemos ir agrupando, podemos ir analizando respecto al tiempo y podemos empezar a generar ya insights, por decirlo así, que nos lleven a mejorar nuestro esquema de operación y mantenimiento. Es decir, volvernos predictivos, ser inteligentes. ¿Cuáles son los atributos diferenciales de Weaver? Número uno, que los motores de inteligencia artificial están 100% construidos en este caso para los activos de transporte y distribución. Y es decir, una vez que ya tiene esta base, que al día de hoy ya cuenta con múltiples subestaciones, son motores de inteligencia artificial que en un nuevo despliegue o al aprovecharse para otras situaciones con activos similares, no parten desde cero, sino que ya tienen una gran inteligencia acumulada. Otro gran componente que nosotros vemos es que somos agnósticos al OEM del equipo, es decir, no nos importa tratar con un parque de activos que puede tener diferentes antigüedades, diferentes tipos de transformadores, por ejemplo. No nos interesa ni trabajamos solamente con uno, sino que podemos desarrollar e implementar casos de uso sobre una gran variedad de activos en diferentes estados de condición también. Y por último, la compatibilidad y la escalabilidad, que lo que nos ha permitido es trabajar con elementos existentes, sensórica que ya estaba en punto, diferentes estrategias que también se están llevando de la mano de la digitalización y que nosotros logramos agrupar como un todo para que tenga mucho sentido. Nos hemos encontrado casos en donde se nos dice, es que esto nosotros ya lo estamos haciendo. Pues sí, pero por ejemplo, con esos datos que ya extraes el día de hoy, que ya tienes, digamos, gestionados en tal sitio, pues acoplados aquí podríamos tener inclusive mayor capacidad, podríamos tener mayor funcionalidad y por lo tanto mayor entrega de valor. Entonces, logramos con esto efectivamente mejorar la excelencia operativa, reducir el margen de error, mejorar la toma de decisiones y reducir el riesgo que pudiesen tener algunos de estos activos. Y lo hemos comentado ya, lo hemos logrado contrastar ya con cifras y con datos. En este caso en concreto que yo les comento sobre 1.300 subestaciones, si nosotros lo evaluamos desde una perspectiva de caso de negocio, pues hemos logrado reducir cerca del 70% de las inspecciones que se realizaban anteriormente. Hemos logrado reducir también los viajes que se hacían a estas subestaciones, lo cual tiene un efecto, por ejemplo, a nivel de la reducción de gases de CO2 que se emitía anteriormente solamente por el uso de vehículos o por el personal que se enviaba para allá. Hemos logrado esta reducción que hemos cuantificado en CO2, que es un elemento bastante relevante al día de hoy. Hemos mejorado, por ejemplo, hemos medido cómo se ha mejorado la detección a tiempo de ciertos posibles fallos en activos. Entonces pasamos de esta detección temprana que estaba en torno al 6 al 8% de probabilidad de no darse, reducirla a un mal funcionamiento de un activo por una falta de detección, más bien en torno al 2 o al 3%. Y si nosotros cuantificamos esto solamente con la reducción que hemos tenido, por ejemplo, en la frecuencia de estas inspecciones visuales, podemos hablar en una perspectiva 5 años
de un ROI de alrededor del 7% sobre Weaver, podemos hablar de una tasa interna de retorno, una TIR del 10% y un regreso en inversión completo en 3.8 años, cosa que es bastante relevante porque además no estamos poniendo aquí en consideración y en el valor sobre la mesa del impacto a futuro que tiene todo el componente de Weaver, los diferentes esquemas que habilita y además todos los beneficios que ya comentaba anteriormente, que son más bien de carácter cualitativo. Pues bueno, esto creo que ha sido un poco apretado. He intentado ser lo más concreto posible para, bueno, presentar toda esta información y me pongo a su disposición en caso de que existiera cualquier duda o, bueno, en general, cualquiera, cualquier necesidad de conocer un poco más acerca de Weaver y sobre este tipo de experiencias que estamos teniendo en Everis.